Yo salí de Cuba el día 30 de marzo de 1962 a la edad de 16 años. Fui partícipe con mis padres del proceso de la decisión de salir. Yo había sido criada en un colegio religioso como tantas muchachitas cubanas, y a pesar de que al principio de la revolución todo el mundo se entusiasmó, mi familia y las monjas de mi colegio incluidas, a medida que fueron pasando los meses nos fuimos dando cuenta todos de que algo allí no estaba bien. Las noticias de los fusilamientos eran a diarias, salían en los periódicos, salían en las revistas, metían preso a cualquier persona que se expresara en contra del gobierno y por ninguna razón los condenaban a 20, 30 años de prisión o al paredón de fusilamiento. Todo lo que nosotros conocíamos como vida en Cuba se estaba terminando. Tener salidas, sino todo mi mundo se relacionaba en mi barrio, en mi colegio, en mi familia, y todo eso se vino abajo. Mis amigas, mis compañeras de clase empezaron a irse. Las monjas, que habían sido uno de los grandes amores de mi vida, se fueron de pronto. Mi colegio, que había sido lo que me había formado en gran parte, en una grandísima parte, de pronto no existía y mi mundo se vino abajo. Yo estaba en un limbo que me causaba una tristeza grandísima y por lo tanto mis padres se empezaron a preocupar acerca de mí. Las madres de mi colegio, donde yo había estado desde los 3 años, antes de irse, llamaron a mi casa y le pidieron a mi mamá que nos mandara a España, donde estaban la mayoría de los colegios de la orden. Pero claro, la ida para España era una cosa muy definitiva, muy lejos. En aquel momento todavía la decisión no se había tomado. Lo que pasó también fue que al mes o 2 de la salida de ellas del colegio, una de ellas llamó a mi casa otra vez para decir que estaban a cargo del campamento de Florida City en Miami, donde se recibían a los muchachos que llegaban sin sus padres y que por qué no nos acababan de mandar. Entonces se precipitó la decisión de la salida. Ya sabían mis padres que al venir teníamos a alguien que nos recogiera, alguien que nos conocía y no iba a ser tan terrible como ellos habían calculado. Así fue. Vinimos mi hermana y yo. Ella es 1 año y medio más pequeña que yo. Tenía 15 años, pero yo me sentía muy, muy mujer y me parecía que ella era como una hija pequeña mía. La salida fue algo terrible para nosotros. Para mí, que tenía conciencia de lo que estaba pasando y que me estaba yendo de mi país. A pesar de que el gobierno era quien daba la salida, todo era como muy secreto. No nos daba oportunidad de despedirnos. Y entonces, por ejemplo, mis amigas, mis compañeras, los vecinos, no nos despedimos de nadie, salíamos como escondidos, como huyendo de allí, cosa que le añadía un aspecto como tétrico a la situación. Después, la salida en sí en el aeropuerto fue horrorosa. Iba muy poca gente a despedirnos porque era muy difícil, nadie sabía, fueron mis padres y mi abuela. El momento de la separación fue horroroso porque como casi todas las niñas cubanas estábamos habituadas a estar en la casa, no dormíamos en casa de amigas, eso no se usaba. Así que vivíamos muy en familia y el despedirnos fue muy terrible. La pecera fue una experiencia tremenda porque yo veía del lado de allá a mis padres, a mi abuela, a lo que era mi país, que desgraciadamente a la única persona que yo volví a ver de todo este grupo fue a mi mamá. Mi papá enfermó de cáncer y murió, mi abuela también. Mi país no lo he vuelto a ver porque no he podido regresar. Y entonces, así que la premonición que yo tuve aquel momento de aquella sensación de desarraigo tan grande fue cierta. Me pasó también una cosa muy terrible, que yo llevaba puesta mi medalla de hija de María, una medalla de plata que no tenía valor ninguno monetario, ¿no? Pero los milicianos se ponían pesados, ¿no? Y nosotras éramos muchachitas, jovencitas, y ellos tenían que hacerse los graciosos. Y entonces me quitaron mi medalla. Para mí fue horrible. Fue como el momento
culme de toda aquella cosa tan terrible y yo no podía parar de llorar y la desesperación fue horrible y yo les suplicaba que me devolvieran una medalla que no tenía valor ninguno, pero por supuesto no me la devolvieron. Coincidentemente, cuando yo me fui a casar después en el año 64, una de las monjas del colegio me envió una medalla como esa desde España y con ella me casé y la tengo pues en mi fotografía. Pues bien, la llegada aquí a Miami no fue tan terrible al llegar a Florida City porque estaban estas monjas de mi colegio. No solamente eso, sino que ellas, como nos conocían, nos mandaron a casa de un matrimonio que eran los padres de una compañera mía de clase, Carolina Cobian. Y entonces también las profesoras y los profesores del campamento habían sido casi todos o todos profesores de mi colegio. Así que para mí el integrarme a la vida del campamento fue más fácil que quizás a otras muchachitas que llegaban y no tenían una sola cara conocida. Mi tiempo en el campamento fue relativamente corto. Yo me fui de allí el 1 de junio hacia San Antonio, Texas, a una beca en un lugar que se llama Villa María. Así que me fui con mi hermana y allí estuve 2 años hasta que me fui para casarme. Yo, como es natural, como todos los Pedro Pan pienso yo, he pensado mucho en la decisión de mis padres. ¿Cómo es que un padre puede desprenderse de un hijo con esa incertidumbre? Primero que nada, era la esperanza de que no era permanente. La decisión siempre iba a ser, el movimiento iba a ser siempre temporal. Recuerdo que mami me decía, Rosita, tú que eres tan estudiosa, aprende inglés rápido para que cuando regreses te sea más fácil después la universidad y puedas trabajar en una empresa americana y vas a poder tener mejor futuro. Es decir, todo era visto desde un punto de vista temporal, pero indudablemente no lo fue. Y cuando yo tuve a mis hijos, sobre todo el primero, cuando nació el primero, y yo lo cargaba, yo decía, Dios mío, ¿cómo puede un padre hacer eso que hicieron mis padres y desprenderse de este pedazo de la vida de uno, ¿no? Pero después, a medida que fueron creciendo ellos y entendiendo yo lo que es el amor de verdad de un padre y de una madre por un hijo, yo decía, yo también lo haría. Si me llega el momento y yo tuviera que salvar a mi hijo de una situación así, yo creo que yo lo haría también. Yo tendría la fuerza de despedirme de él y dejarlo ir hacia lo que es mejor. Así que yo solamente tengo agradecimiento hacia mis padres, hacia los Estados Unidos, que me recibieron y me acogieron y me hicieron todo lo que soy hoy. Cuando yo comparo mi vida con la de una prima que se quedó en Cuba y veo lo que ha vivido ella, es algo terrible. Yo he sido una bendecida en todos los aspectos y ella, pobrecita, es una mujer que no tiene vida. Parece mi mamá cuando es 6 o 7 años más joven que yo. Le faltan dientes, es algo terrible, terrible lo que esa muchacha ha vivido. Así que la decisión fue la correcta y mi vida fue mejor por haber sido mis padres haberse sacrificado y habernos mandado a lo que en aquel momento era una aventura desconocida y resultó siendo algo que nos ayudó.